información relativa a cómo funciona el principio constitucional del debido proceso dentro del ámbito de la administración pública. Y cuando hablemos de administración pública, hablaremos en general de toda la administración, incluyendo todos los poderes, incluyendo además en este procedimiento todo lo que tiene que ver con el área administrativa pública, ya en lo que tiene que ver con el nivel de poder ejecutivo o de función ejecutiva. Y si podemos, y nos alcanza el tiempo, les puedo mostrar algo que tiene que ver con el principio que se aplica a nivel jurisdiccional. Y sobre esa línea vamos caminando, ¿ok? Como abogado, y esto para que no se satanice, me ha tocado trabajar a nivel de administración, a nivel de asesorías con el Estado, con la administración pública, mejor dicho, todos somos el Estado. Algo importante para el efecto de vida. Todos los que estamos aquí somos el Estado, porque cada uno de ustedes representa un bien jurídico, la razón de existencia de este Estado somos cada uno de los que estamos aquí. Dentro de este rol de Estado, ya cada uno de ustedes tiene una profesión. Y yo como abogado, y muchos de ustedes abogados, nos toca, dentro del ámbito del ejercicio, trabajar asesorando al Estado como funcionarios públicos, y cuando dejamos de ser servidores públicos, nos toca volver a ser ciudadanos y entrarnos a romper con la administración pública. Porque los que no estamos ahorita en servicio público, el día que nos toca salir a la calle y buscar que se nos reconozca, se nos conceda o se nos otorgue un derecho que está plenamente garantizado, siempre va a haber alguien que se va a encargar de encontrarnos una de las razones por las cuales ese derecho no nos puede ser concedido, a nosotros o a nuestros clientes. En la medida de que la administración pública, que está ejercida por ciudadanos iguales que nosotros, con las mismas necesidades que nosotros, se empeñan en obstaculizarlo o reglamentarlo o ponerle trabas, obstáculos, viabilizarlo, los que estamos aquí como abogados, si es que alguno es funcionario público, para hacer viable ese proceso, encontrando algún tipo de mecanismo legal ya que nos permita lograr ese fin último, que es el goce eficaz de los derechos constitucionales. Porque al final del día, el funcionario, el servidor público llega a su casa con la idea o la percepción de que cumplió su función, y los que estamos fuera del ejercicio público, que nos toca rompernos con el Estado o aliarnos con el Estado en el servicio público, ir con la satisfacción de que le arreglamos la vida a alguien y que en función de ese esquema cumplimos una función. Entonces, hasta el año 2008 yo era profesor de Derecho Administrativo de una universidad muy prestigiosa de Guayaquil, el CUR, pero no digerí esta Constitución. Entonces, pese a que voté por ella en la primera y segunda, todas las apoyé, pero había algo que no la digería en algunas cuestiones. Tenía que ver mucho con la cuestión mediática, y eso, repetido 1500 veces, hace que tú escupas el plato en el que comes. Entonces, bajo este escenario, hubo una amiga que maneja mucho derecho administrativo, me dijo: mira, esta Constitución vino para quedarse y vino para estar 20 años aquí. Así que tienes dos opciones: o te mueres del hígado con coraje, o aprendes a enamorarte de ella y con ella vas a comer. Ustedes no tienen idea, fue el mejor consejo que me dieron y es que se lo doy. Cuando aprendí a digerir esta Constitución es cuando más plata he ganado, es cuando mejor me ha ido. Entonces, para aquellos que todavía no la digieren, el mejor consejo que les doy es: funciona, aquí tienen todos los elementos para hacerlo. Ahora, ¿por qué puse ese puño al lado? Porque la Constitución mantiene un sinnúmero, un menú de derechos fundamentales que están plenamente integrados para ejercerlos, para gozarlos de manera eficaz. Pero el problema que existe es que siempre hay alguien que la rompe. Y cuando rompen en esta forma como lo planteado, rompen los derechos que tenemos, y allí entonces entramos los abogados a restaurarlos, a reivindicarlos, a hacer que ese tipo de derechos se vuelvan efectivos, que sean repuestos, que sean restituidos. Sobre ese escenario vengo trabajando desde 8, 9, 10, 11, 12, 13. Creo que llevo 6 años trabajando bajo esta teoría de luchar contra la ruptura constitucional. ¿Quién rompe la Constitución? La rompen los servidores públicos. ¿Cuándo la rompen? Cuando no sigue las reglas del debido proceso, que para eso fue que me llamaron. Cuando el servidor público, por temor, por conflicto de intereses,
por ignorancia, por ineptitud, por falta de preparación, o porque simplemente le dio la gana, el tipo rompe el proceso, rompe el debido proceso, el principio, y entonces terminamos con alguien que necesita ser restaurado. Entonces, bajo ese escenario le reviví. También le puse este puño, porque desde el 2000, nunca yo había podido remover jueces hasta antes del 2008. Desde más o menos del 2010 y 11, he tenido que por violación al debido proceso y errores esenciales, tuve que ser detenido, a mi haber hecho destituir a 3 jueces. Entonces, uno de los cuales me agarró la semana pasada porque está siendo procesado penalmente y me dice: sé que vas a dar un curso de neoconstitucionalismo y voy a llegar allá y esto es para ti. Un abogado que ya tiene como 15 años, que fue removido, pero entonces pensé que iba a estar aquí y le iba a decir que entonces era. Ahora resulta que cuando tú aplicas la Constitución, hay alguien que te saca un puño y te dice: ve esto. Y era gente que está más de 15, 20 años bajo el sistema anterior y entonces creen que pueden hacer lo que les da la gana. Entonces, la semana pasada que yo estaba abajo del lugar de trabajo, me dijo: mira, esto, te has salido con la tuya, me hiciste destituir, estoy denunciado penalmente. Le dije: doctor, usted durante 15 años ha hecho lo que le daba la gana. Y entonces vino otro juez nuevo y anuló todo un proceso que había, y entonces eso lo molestó. Entonces, bajo este escenario, nada más les digo que también el efecto de ser constitucionalista, es decir, de luchar por la justicia y de lograr que se restituyan los derechos cuando se violan, te va a traer el efecto de que alguien mañana, en vista de que no los puede arreglar constitucionalmente, te diga: entonces te voy a dar esto. Y funciona a veces. Entonces, a los que son nuevos en este ejercicio, no tengan miedo. O sea, háganlo, porque mientras la verdad impere y ustedes luchen por los derechos del debido proceso, es decir, derechos constitucionales, no hay que correr. O sea, nos costó años cambiar el sistema. Entonces, esta Constitución y estos derechos vinieron para quedarse. No tengan miedo. No tengan miedo. Caminemos, vamos. Entonces, verán, me voy a amparar en algo. Me voy a amparar en un fallo. Si desean, necesitan el material, le escriben al abogado Muñoz y él se los va a entregar. Mi correo es helensalas63@gmail.com. Yo me amparo en un fallo de Corte Constitucional que es vinculante, que está dictado en un caso en el diciembre 11. Realmente desde diciembre, desde el 2011 para acá, van a encontrar fallos constitucionales vinculantes que tienen que ver con indebidas citaciones, irrespeto de derechos constitucionales. Y este fallo, con el que voy a afianzar mi charla para hoy, se basa en esta sentencia que es vinculante. Los que necesiten la información para hacer que un servidor público se vincule me la dicen, yo les doy la información, y es de obligatorio cumplimiento para todo servidor público en general. Entonces, vamos revisando el 76. Estoy en la Constitución de la República. Ok, verán, miren, dice: en todo proceso, grábense esa palabra. Repitan mentalmente: en todo proceso, verán, en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden. En todo, grábense la palabra proceso. En el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden. Grábense la palabra de cualquier orden. Dice: se asegurará el derecho al debido proceso. Grábense la palabra se asegurará. Yo, ¿por qué? Disculpen si se ofenden la forma como yo me manejo, así es como enseño en la universidad. La mayoría de mis alumnos de la universidad para la que trabajo son asesores ministeriales hoy día. Yo quiero que hagan mapas conceptuales. Acuérdense que ya cuando ya pasamos de las barreras de los 30, ya no podemos aprender de memoria. Ya tenemos que aprender en virtud de la experiencia. Entonces quiero, cuando yo les diga, repitan mentalmente esta palabra, hagan de todo corazón, no los estoy ofendiendo intelectualmente. La única manera que tenemos después de los 30 es experimentando la experiencia. Les ruego por el amor de Dios. ¿Ok? Ya, entonces, la base del derecho constitucional al debido proceso está en el 76. Y dice: en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso. Entonces, sigamos el procedimiento. Entonces, las palabras claves, yo les dije cuáles eran: proceso. La segunda, ¿cuál era? Se olvidaron de
cualquier orden, y la tercera era asegurar. Grábense estas tres palabras, porque con estas vamos a comer. Ya, verán, primera, las palabras claves es proceso, y la norma dice en todo proceso. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que meter la parte administrativa de la parte de todos los poderes ejecutivos, ya, lo metemos en el judicial, lo metemos en el Consejo Electoral de Participación Ciudadana, en todo proceso, dice, en todo proceso, ¿ok? Dice, en el que se vayan a determinar derechos y obligaciones. Acuérdense que como ciudadanos tenemos ida y venida. Yo tengo la obligación y tengo responsabilidad de acuerdo con el artículo 83, si no me equivoco, ya, esas son mis responsabilidades, ¿sí? Son mis obligaciones, y también tengo toda la gama de derechos que están desde el 11 hasta el 84. ¿Ok? Verá, entonces dice, ¿qué? Las palabras claves eran proceso. ¿Qué es proceso? Lo saqué de Wikipedia esto de aquí, así que no hay nada nuevo aquí. Es el conjunto de actividades o eventos coordinados u organizados. Entonces, cuando a mí alguien me pregunta ¿qué es debido proceso? Yo le digo, antes de debido proceso, antes de contestarte, yo primero te voy a decir que razonemos lo que es proceso. El proceso realmente es el conjunto de actividades o eventos coordinados o organizados que se realizan, que se efectúan o suceden alternativa o simultáneamente bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. ¿Cuál es el fin determinado de un proceso? Lograr la eficacia de los derechos constitucionales que estamos hablando aquí. Si estamos en un juicio, el fin último del proceso es hacer cierta la pretensión que yo tengo cuando yo presento una demanda. Cuando yo presento una demanda, el fin último es lograr que se constituya, se declare o se reconozca un derecho. La contraparte, ¿qué es lo que va a hacer? Por sus excepciones, va a contraponerse, y su fin será que esos derechos que yo pretendo que se reconozcan o se declaren contra mí no lo sean así. Entonces yo ya tengo un conflicto, tengo una contienda, ya estoy en el ámbito judicial. Miren, me pasé para allá. Entonces, bajo este escenario, el proceso era el conjunto de actividades o eventos, pero la clave del proceso, y aquí entra la violación, en una de las violaciones es coordinados y organizados. Coordinados y organizados. Entonces, cuando ustedes tienen violación del debido proceso, cuando el administrador, cuando el servidor público, cualquiera que sea, no coordina ni organiza esas actividades y eventos que están consignados en un proceso. Algo típico que está pasando ahora con las recusaciones de los jueces. Ahora entra una recusación contra un juez porque era el único derecho que teníamos para sacarnos a alguien que era un clavo en la función judicial. Entonces, ahora, una reunión de jueces, ahora, te cae la recusación, entonces hacen una reunión y antes de ni siquiera calificarla, viene el juez y dice, no procede, y la archiva. Entonces yo pregunté qué pasaba, y entonces alguien me comentó que hay una cuestión de buscar la manera de que no salgan las recusaciones, pero es un chiste, o sea, ni siquiera te la admiten al trámite, sino que en la admisión te la desechan. Entonces hay otros jueces que sí son prudentes y dicen que eso es una violación al debido proceso, hay violación de derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque una demanda es contra el juez. Se inicia con que se presenta la demanda, tiene que admitírsela, tienen que darle al juez el debido proceso para que se defienda y diga, yo no me atrasé, yo no he incurrido en la causal. Pero ahora les va a pasar, cuando presenten una recusación, es muy probable que en el mismo auto de admisión se las manden al archivo. Entonces, por ahí hay unas versiones rebuscadas que dicen que el juez está en la obligación de revisar y archivarla. Pero, por ejemplo, mi teoría es que habría que seguir el debido proceso allí, y hay muchos jueces que están de acuerdo con eso. Vienes, presentas un reclamo o interpones un recurso a nivel de administración pública. Entonces, lo correcto es que revisen el recurso, lo califiquen y te lo admitan a trámite, ¿sí? Que sigan en los eventos coordinados y organizados. Pero el tipo de entrada te dice, no procede. Y tú le preguntas por qué. Entonces, cuando tú le preguntas a una autoridad pública por qué me lo niega, ya hay violación al debido proceso. ¿Por qué? Porque no encontraste la motivación, pues. ¿Sí? Ese es el asunto. Es como más o menos cuando alguna dama a la que le tenemos afecto nos deja y nunca nos dice por qué, ni nos acercamos a preguntar. Es igualito. Te corto hoy día. Tú dices, no me atrevo a preguntar. En materia administrativa, tiene uno que decirle por qué.
Pero cuando tú tienes que preguntar el por qué, ya tienes un problema con el acto administrativo. No tenía motivación, porque si estuviese bien motivado, ya les voy a indicar más adelante la motivación, entonces no tendrías tú que preguntar por qué razón usted me está negando un derecho, me está cortando un derecho. ¿A través de qué? Del proceso. Porque yo, con el pasar de estos años, he descubierto que la mejor forma de fregarte la vida no es dándote golpes, sino fregándote en el proceso. ¿Sí? Siguiendo el procedimiento de legalidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Violo el proceso, o sea, violo tus derechos, pero a través del proceso. Y cuando te los violo a través del proceso, le estoy dando un viso de legalidad. No, perdonen, eso ya está justificado, ya está tomada la decisión. Y tú dices, sí, ¿y qué hago? Quédese violado. Ese es el punto, ¿ok? Entonces, 2, orden. Las palabras clave eran entonces proceso, en el conjunto de actividades, 2, orden. Y dice, en todo proceso de cualquier orden. El orden se refiere a clases, tipo y categorías. ¿Qué quiere decir? Que no importan los rangos, que no importan las clases, que no importan las categorías. En todo proceso de la administración pública tiene que cumplirse el debido proceso. Ya voy a entrar a debido, todavía estoy en proceso, ¿ok? Sigamos con él, vamos. Palabras claves. ¿Se acuerdan que les dije la tercera? Y esta es la que quería que tomen. Entonces, les dije, en todo proceso ya sabemos, ya tenemos la idea de lo que es el proceso. Y acuérdense, la palabra clave de proceso es coordinado, sistematizado, organizado. 2. Que de cualquier orden, decía la norma. Dice, de cualquier orden. No importa el orden, quiere decir. Y eso lo dice la Constitución. No importa el orden, ni el tipo, ni la categoría. 2. Dice, la tercera palabra dice, se tendrá la obligación de asegurar. Veamos qué es asegurar. Sigo con Wikipedia. Hacer que una persona o cosa esté firme o bien sujeta. Eso dice Wikipedia, cuando yo busqué la palabra asegurar. De entre las acepciones es la que me pareció mejor. Entonces veamos. Mi criterio es, para mí, en materia del 76, del artículo 76 dice, es la conciencia de identidad nacional conducente a obtener respeto y un marco jurídico estable que garantice su libre ejercicio. Para mí, lo que sucede para que en este país se continúe con la aplicación del debido proceso es que haya conciencia nacional. La identidad tiene que ver con la forma como yo ejerzo. Yo les podría decir identidad nacional. No, es conciencia de identidad nacional. Todo el mundo tiene una responsabilidad porque se cumple el debido proceso. Ya se los voy a demostrar por qué. Entonces, conducente a qué? A obtener respeto y un marco jurídico estable. ¿Saben por qué? Porque cuando usted va a una entidad pública para que le reconozcan, le declaren o le otorguen un derecho, cuando usted le respetan el debido proceso, a usted lo respetan. Pero cuando usted no le conceden y lo hacen de manera arbitraria, violando la ley, entonces usted, la primera forma, el primer derecho subjetivo que le han afectado a usted es el respeto. Usted no le han afectado, usted no le tiene respeto, a usted no lo dignifica. Y quiero que sienta la sensación cuando usted va a una oficina pública y le dicen que su trámite está aceptado y le dan el certificado y usted dice, ¡wow! ¿Sí? Cuando usted sale de la oficina pública y le dicen, está todo bien, lo felicito, está correcto, venga hace 3 días, usted dice, ¡wow! ¿Por qué? Porque es la confirmación de que cumpliste las reglas del juego y que realmente tenías un derecho legítimo, que lo único que faltaba era que aquel que tenía una potestad y una atribución te lo concediera. Entonces, pero si tú sabes que fuiste donde el tipo que tiene el poder y la atribución y que fuiste con los documentos que las reglas, y hay otra seguridad jurídica, que las reglas del 82 dicen, todo el mundo está obligado a aplicar la ley y hay que garantizar, para que se aplique tiene que haber normas previas claras, conocidas por todos, dicen. Este es el principio que sustenta el derecho al debido proceso. Amarren 76 con 82. No puede haber debido proceso si no hay el derecho fundamental a la seguridad jurídica. Si no existen los dos, es el cordón umbilical. ¿Ok? Verán, dicen 82, Constitución. El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución, primera regla. Entonces, como el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución, todos los servidores públicos estamos obligados con el 76. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que darle respeto a las personas, a todos los ciudadanos. 2. Y en la existencia de normas jurídicas previas
¿Ya? Es decir, que cuando tú vas a solicitar el reconocimiento, la declaración o el otorgamiento de un derecho, tú tienes que fundamentarte, eso es algo súper importante, tienes que fundamentarte en una norma jurídica previa, ¿sí? Salvo que le digas tú al servidor público que no hay norma jurídica previa, pero que la Constitución tiene la obligación de reconocértelo de acuerdo con el 426. Acuérdense que el 426 dice, aún si es que en el momento en que el servidor público tiene que aplicar, ejercer, cumplir con el reconocimiento de un derecho, si no existe norma preestablecida, pero existe la constitucional, el servidor público no puede decir no tengo norma. Tiene que aplicarla, eso lo dice el 426, no puede abstraerse, tiene que buscar la manera de cumplirlo, ¿ok? Entonces dice, claras, es decir, que tengan claridad, dos, que sean públicas de conocimiento, ya sabemos que entra el registro oficial y todo lo demás, y aplicadas por las autoridades competentes. Y escuchen bien esta palabra, tercer principio, segundo trilogía maravillosa del derecho al debido proceso, autoridades competentes. ¿Qué quiere decir? Que solamente vas a tener derecho al debido proceso, primero, si la Constitución apoya el derecho que invocas, dos, si existe norma jurídica previa, aunque ya les acabo de decir que si no hay la norma jurídica previa, pues tienes el derecho porque es constitucional, entonces aplicas, te vas con el 426. No te pueden decir no tengo norma, tiene que aplicarlo, carajo. Entonces, dos, por la autoridad competente. Entonces nos vamos al 226. ¿Alguien trajo la Constitución? ¿Me puede leer el 226? ¿Puedes leer el 226? Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos. Escucha, verán, quiero que vean esto, mentalmente vean lo siguiente. Miren que voy a hacer la pirámide de Kelsen, verán. Miren, partan de arriba para que vean quiénes están obligados a actuar con competencia. Y ese es un problema que a veces se nos está presentando, que a veces tenemos un problema de institucionalidad, a veces hay alguien que se pasa por encima de todo el mundo y eso desconcierta. Cuando ustedes amanecen con coraje en el ejercicio, es porque lo que está pasando es que el problema de la institucionalidad es que hay tantas instituciones que todas no coordinan y entonces a veces resulta que te meten en una marasma de tramitología, pero eso opino que lo van a arreglar en este tiempo. Veamos, nuevamente, verán, bien, escuchen bien, verán. Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal que ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Gracias. ¿Ok? Armen esa trilogía maravillosa. Entonces, tienen 76 debido proceso, no hay debido proceso si no tengo seguridad jurídica. Y dos, el derecho a la seguridad jurídica descansa en la competencia. Y si se puede realizar la competencia, lo tienen en el 226. Es maravillosa esta trilogía, ¿ok? Listo, ahora sí, bueno, vamos a ver. Entonces, verán, hay que volver a asegurar las tres palabras del debido proceso. Así se me vaya la hora. Prefiero que quede firme en nuestras conciencias lo que debe ser y el resto nos vemos algún día con un par de cervezas, ¿ya? Entonces, yo les decía, que en la última palabra en la que termina el 76 dice asegurar, todas las autoridades estarán en la obligación de asegurar. ¿Qué es asegurar? Mi criterio, crearnos conciencia e identidad nacional para conducir, para que todo aquel que realmente tenga legitimidad para reclamar un derecho, ¿ok? Tenga el respeto que se merece y dos, lo haga dentro de un marco jurídico estable que garantice el libre ejercicio. Esa es la teoría, ¿sí? Por eso es que yo coincido con el presidente cuando dice la teoría es eliminar, hacerlo todo por internet, que para cada trámite no me esté pidiendo la majadería de la cédula, de la votación y todo lo demás. Claro, porque ahora resulta que si no tienes un pinche papel que ellos tienen que revisar, no te tienes tampoco y te hacen una observación. Entonces eso es terrible, ¿ok? Sigamos. Verán, ya está claro entonces el 76, ahí nos quedamos. Entonces, el 76 es el principio del debido proceso. Ahora les voy a decir los criterios de la Corte Constitucional. Eso que está allí, como les dije un momento, yo amo ese fallo de Corte Constitucional. Créanlo que con ese hice destituir a dos jueces, una jueza y un juez. El que me quiere, que me dijo que esto te voy a dar, lo destituí por eso. Entonces, lo hice destituir por eso. Entonces, la Corte Constitucional, en el fallo que les digo, tienen que leerlo, es maravilloso.
tienen esto, saque estos dos principios que se los traje para que los vean. Verá, bien. Dice, garantía de la convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional. Verá, escúchame bien, mire, si yo pierdo un proceso, a mí me pasa en la profesión, si yo pierdo un proceso porque la otra parte tenía un mejor argumento que el mío, porque la otra parte tenía un mejor abogado, y no voy a tocar plata porque me podría ver estupideces en un podio que es público. Yo quiero pensar que no había dinero allí, pero si la otra parte tiene un mejor argumento que el mío, y ese mejor argumento lo hizo efectivo con prueba, si la otra parte tiene un abogado que es muy artificioso, que sabe manejar los recursos, yo me quedo tranquilo. Pero si resulta que no existe, que mi derecho estaba plenamente establecido, era constitucional, había norma previa, yo busqué a la autoridad competente, seguí las reglas, pero resulta que el tipo, por corrupción o por hipocresía, yo creo que hay dos fenómenos en el servicio público. El uno es corrupción y el otro es hipocresía, y creo que más que la corrupción el sistema es la hipocresía, de esos que dicen que van a cumplir el debido proceso, pero terminan haciendo todo lo contrario. Entonces, no sé qué será mejor, la corrupción, el corrupto o el hipócrita. Entonces, en este proceso, la Corte Constitucional dice que realmente cuando tú buscas la aplicación del debido proceso, del principio del debido proceso, realmente lo que haces es garantizar la convivencia social de los integrantes de una comunidad nacional. Realmente lo que dice este fallo es que somos un pueblito grande, es una comunidad nacional. Todo el mundo se ve. Entonces, si tú pierdes el proceso porque hubo corrupción, hipocresía, había conflicto de intereses, y la única forma de no reconocer tu derecho o trastocarlo es a través del proceso, porque no te garantizan el derecho, entonces tenemos un problema nacional. Por eso vienen las muertes, vienen los conflictos, la gente no cree en el sistema judicial. Todo eso ha traído los montones de problemas. La gente roba más, los abogados tenemos que cobrar doble, uno para una parte para él, otra parte para mí. Entonces, ya saben de qué estoy hablando. Entonces, todo eso trastoca. ¿Sí? Entonces, ya ni siquiera se puede defender porque la gente dice, bueno, ¿para quién le pago los honorarios? Entonces, segundo elemento, puedes trabajar en el punto 2, Corte Constitucional. Proteger los derechos fundamentales de los miembros de una comunidad y resolver los conflictos que se presentan entre diferentes actores sociales. Estimados amigos, todos ustedes y yo somos actores sociales. Yo en este momento estoy haciendo de un actor social porque estoy presentando dentro de un foro de debido proceso, les estoy presentando una apreciación muy personal y tal vez algunos coincidan, otros no coincidan, ¿sí? Pero en el momento en que cada uno de ustedes estamos en este evento, a cada uno de ustedes se les está viniendo a la cabeza algún tipo de injusticia que se les cometió, y esa injusticia se la hizo de tipo legal, se la hicieron con proceso. Algunos los habrán tirado un expediente administrativo, no les dieron chance de defenderse, ya les aplicaron una norma que no era, no tuvieron derecho al pataleo, ya. Entonces, y si tienen un remordimiento de que algo no se les permitió, entonces ahí tienen la palabra debido, porque proceso hubo. Lo que no hubo es el debido proceso o la debida conducta que tenía que asumir el ente con potestad. Por eso es que cuando ustedes leen el 226 dice todo el mundo que tenga potestad, todo el mundo que tenga potestad, atribución, eso lo determina, eso nace de ley, ¿ok? Sigamos, vamos. Ámbito Sí. de materialidad del ejercicio del principio. Primero. ¿Para qué me invitaron a hablar de debido proceso? ¿Ok? ¿Qué les dije de debido proceso? Principio fundamental, constitucional, ya existía en la ley, lo que no lo elevaron es a esa categoría, siempre existió. Está en el ERJAFE, se los voy a demostrar, el derecho al debido proceso está en el ERJAFE. Y el derecho al debido proceso en el judicial está en el 346. Cuando ustedes revisan el 346, solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios. 1, jurisdicción. 2, jurisdicción. 2, competencia. 3, citación. 4, demanda. 5, notificación de la prueba. ¿Estamos de acuerdo? Eso es debido proceso. Sino que le vamos a la categoría, ¿ok? Y ya les muestro que el rejante siempre estuvo. Pero en el momento que lo elevamos a categoría por la misma imposición del neoconstitucionalismo que vino en el momento apropiado, entonces es que lo convertimos en un tema de la actualidad. Entonces, el ámbito de materialidad del ejercicio de este principio era lo que quería decir. Dice lo siguiente, vamos colegas, vamos. Primero, las pruebas obtenidas o actuadas
con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Lo dice la Corte Constitucional. Si ustedes me piden, le escriben a Marlon, yo les doy la Corte, lo buscan y les sale el fallo. Es fascinante. La Corte llega a la siguiente conclusión. Dice que para la Corte Constitucional, dice, no hay debido proceso o se viola el debido proceso cuando la prueba que se obtiene, la prueba obtenida, o las actuales, o cuando se actúan pruebas con violación de la Constitución de la ley, no tienen validez alguna y carecen de eficacia probatoria. Entonces tenemos el primer elemento. ¿Dónde generalmente se ve la violación? En los sumarios administrativos, ya se ve en los expedientes de contravención municipal. También he visto bastantísimo de eso. Va un supervisor y el tipo es el Superman. Yo acabo ahorita me gané una gran plata haciendo un recurso para anular una resolución de glosa del IES, porque la dictan y es de mucha plata. Y cuando me presentan, le digo, quiero ver los antecedentes previos para la emisión de esta resolución del IES. Me enseñan una resolución de trabajo hecho por un señor que no es abogado. Y el tipo va a una apiladora y resulta que dice, fui a la apiladora y de las 73 personas que dicen que han presentado el reclamo, ya la mayoría no estaba. Y los que estaban no quisieron hablar. Entonces, bajo este escenario, yo presumo que los que estaban allí, que no quisieron hablar, es porque tienen miedo. Entonces, siguiendo la teoría del artículo 7 del Código de Trabajo que habla de la duda en favor del trabajador, entonces yo presumo que si ellos no hablan, claro, tampoco me presentaron ningún documento que justifique esto. No me presentaron, sí, lo pone así. Entonces, siguiendo el principio del artículo 7 del Código de Trabajo, que es el principio por operario, ya más sumado el hecho de que la señora a quien yo le dije que tenía que justificarme si había afiliado o no a estos 73 trabajadores, no me ha presentado nada. Entonces, entre la falta de prueba de los trabajadores y la falta de y les pone trabajadores y lo de la patrona, yo deduzco primero y declaro que ha existido y existió relación de dependencia laboral entre estos 73 trabajadores y declaro además que ellos sí trabajaron desde el año 80, de paso la chica era menor de edad en el 80, y tienen que pagar desde el 80 hasta el 2013. Eso es una locura. Ese tipo es un servidor público, no es abogado, pero se tira un informe laboral, es digno de... Yo le pregunto, ¿por qué no lo metieron preso? Este tipo ha cometido prevaricato porque es servidor público, no es juez, sino que elaboró argumentos y declaro que, y lo pone con mayúscula, declaro que existe y existió relación de dependencia, se entregó. Porque el único que puede determinar relación de dependencia es un servidor del IES o es el juez. Señores, pregunto, el juez de trabajo. Es el juez del trabajo. Él declara que cuando él declara la existencia de relación de dependencia, no puede declararla a un servidor público. Entonces el tipo se arrogó competencias que no tenía, rompió el 226 y cuando rompe el 226 se hace cargo de la tarifa que está en el 233, responde por omisión y acción indebida. Entonces imagínense, quiero que tengan cuidado con esta parte, ¿ok? Entonces aquí tengo este principio, con este me agarré. Y usé esta cuestión. Dicen que el día lunes que revisaban los asesores del IES, le decían al abogado que me contrató, dice, oye, qué maravillosa argumentación, definitivamente este tipo es un imbécil, la regó. Sí, todavía hay 5 años, ya este año se le prescribe la acción. Pero digo, no, nos interesa es declarar la nulidad de todo el acto administrativo. ¿Por qué? Porque los actos previos o los preparatorios del informe que hace el servidor del IES, las pruebas son actuadas por violación de la Constitución, porque ni siquiera estaba la señora, dice que llegó y se paró ahí, dice, y como nadie me atendió, yo me puse a preguntar, y no pone el nombre de nadie, no les estoy mintiendo, créanlo, es de corazón. Pónganse ustedes en el lugar de este tipo que va y presenta un informe. Ustedes pagarían una glosa para poner ese informe, para nada, nunca le dieron derecho a defenderse. ¿Okay? Ni siquiera tiene las cartas donde el tipo dice voy a ir tal día, quiero que me reciban, ni siquiera hizo la notificación de la inspección. Entonces ahí tenemos violación al debido proceso. ¿Por qué? Porque las pruebas obtenidas se las hicieron contra Constitución, no le permitió refutar. ¿Pueden ir al punto 2?
la prohibición de indefensión, el contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa, ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. Verán, entonces, ahí tiene el Corte Constitucional, no me lo estoy inventando, ¿ah? Verán, entonces, segundo principio, ¿en qué consiste la indefensión? Uno, no cuando te acortan los tiempos, pese a que la ley dice más tiempo. Yo soy del criterio, cuando a mí me toca dar asesorías, yo digo, a ver, lo único que no le podemos quitar a una persona sumariada o procesada es los términos, es su tiempo, y eso hay que dárselo. No, pero es que hay que ir rápido. Tenemos instrucciones de que hay que ir rápido. Que se mueran de envidia toditos. Usted me le da los días que tiene que dar. Y no ande tan rápido, porque el apuro trae cansancio. Así que a la larga no lo haga. Entonces, dos, con los medios adecuados para la preparación de su defensa. Hay que poner a disposición de las contrapartes o de los que se estén defendiendo, no le nieguen el proceso. Pero ustedes van a defender a alguien que está sumariado y le dicen, no, lo tiene tal persona, lo tiene tal persona, y uno no puede ver los expedientes. Y eso es terrible. No, pero ya está dictado el auto, ya usted nomás tiene que sujetarse, ya agáchese nomás y cierre los ojos. Eso es una tontería, por el amor de Dios. Entonces, ahí tenemos violación al derecho de defensa. Dos, ser escuchado. ¿Cómo se escucha a alguien en el proceso? ¿Se escucha a través de la petición? Pues no. Eso también el otro día un abogado discutía que él quería ser escuchado. Le digo, doctor, estamos en un proceso que tiene sus etapas. Entonces, presente los escritos, presente, por el amor de Dios, escriba. Sí, pero es que la ley, la norma dice que quiere ser escuchado, sí, pero en el proceso, un proceso administrativo, un sumario administrativo, no tengo los elementos para hacerlo. Tenga la gentileza, traduzca el escrito. Escríbalo a mano, manuscrito. Por último, como usted no está tan cargoso, secretaria, tómele apunte y recójale todo lo que el señor diga. Y hágalo con todo respeto. 5 páginas. ¿Para qué? Para que en el proceso conste que fue escuchado. Porque si yo no le transcribo escrito, ¿saben qué va a decir él después para anular ese acto administrativo? Que no fue escuchado, por el amor de Dios. Y eso es cuando tenemos del otro lado un abogado que es súper sagaz, que es artificioso. Yo me le saco el sombrero, ¿ya? Pero lo hace. Y viene el otro sonso que está en la función pública y no cae en ese juego. Y después te vienen los recursos y la nulidad. Entonces hay que poner las cosas. Entonces, verán, tiempos, reducir lo escrito, tercero, ya, igualdad de condiciones. Por eso es que la igualdad de condiciones tú la estableces cuando das los tiempos y le pones a disposición el proceso. Y 3, les pones las peticiones. Por eso que cuando ustedes ven en todo proceso de la administración pública, todos los procesos, la mayoría de personas que redactan los fallos, porque a veces no son los jueces, son otros que los hacen, tienen que poner, y dejando constancia, contó con el tiempo, con los medios y fue escuchado en lo oportuno y en igualdad de condiciones. Eso pone un juez que sabe de debido proceso. Y él lo hace porque sabe que más adelante va a tener problemas. Ahí tienen ustedes la frase de Sacramento. ¿Okay? 3. La publicidad del procedimiento, salvo excepciones previstas en la ley y el de poder acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. Acuérdense que hay unos procesos que gozan de confidencialidad, las indagaciones previas, ¿no? Solamente son para las partes, es algo que vaya. Entonces, hay cierto tipo de procesos que por ley, los que estén por ley, estén vetados, ¿no? Entonces eso no voy a discutir yo allí. Lo que dice la ley mejor ni lo complico. ¿Pueden ir al 4? Asistencia jurídica y patrocinio. El derecho de ser asistido por un abogado particular o defensor de oficio que concluye con las tareas procesal principal del juzgador de concretar el litigio sin desregulaciones y seleccionar los medios de confirmación, en ellos radica el buen resultado procesal. Claro, yo no sé si les ha pasado. El otro día estoy trabajando con Angelita Albán en algunos asuntos que tenemos asociados con. Angelita Albán me decía, ahora que ya no está de jueza, me decía, todos la conocen, pues no fue nuestra directora por años. Entonces, un día, la semana pasada creo que estábamos conversando en una cuestión y me decía, Nietzsche, me dice, la experiencia que yo tengo de ser jueza era que a mí me tocó condenar a personas que de pronto, si hubiesen tenido una buena defensa, no hubiesen tenido que haber sido condenados. Pero me decía, se contrataban unos abogados
que lo que hacían era calcar peticiones y repetir peticiones y nunca materializaban el argumento, porque si yo tengo el argumento y te digo que soy inocente, la prueba de la inocencia para justificar que hoy día yo no estuve aquí es que tengo que probar que estuve en otro lado, ¿sí? Entonces me decía, y créelo que la mayoría de personas en los tiempos que yo vi que fueron absurdamente condenados, a veces no era por el mismo imputado, es ahora, o sindicado en esos tiempos, sino que era porque el patrocinio que tenía estas personas era inepto, era deficiente, o sea, no buscaba realmente la verdad procesal, o sea, buscaba la inocencia, sino que simplemente, acuérdense que hubo un tiempo donde aquí era el recurso, mientras más te dilato y te jineteo el proceso, entonces yo termino resolviéndolo a tu favor. Y entonces por eso ustedes han visto procesos que son inmensos y uno dice, y tú revisas y es la misma basura, es la misma mentira repetida 1500 veces. Hubo un tiempo donde esas 1500 veces esa mentira se hacía verdad, ¿sí? Entonces hay función. Y eso ahora yo lo veo porque trabajo con algunos ministros y entonces todavía hay abogados que creen que repitiendo lo mismo todos los días se convierte en verdad. Entonces uno ve procesos donde el tipo todos los días, cada 2 días, presenta el mismo escrito, ¿sí? Y entonces, y eso no cambia la realidad procesal, porque el proceso no se cambia metiendo escritos, porque había abogados que todavía yo les escucho diciendo, mete el escrito. Tú puedes meter escritos, pero todos los días cambia el argumento, encuentra un nuevo argumento que pueda convencer al juzgador o al administrador público que realmente tienes un derecho. Pero si uno repite lo mismo durante 20 escritos, y eso se convierte en páginas enteras, ustedes no tienen idea de las cosas que yo he visto. Entonces, eso es una recomendación muy especial. No por repetir el mismo argumento, y voy a ser muy respetuoso en el término, ¿no? Por mucho repetir el mismo argumento, no se va a convertir en verdad. Si es que los hechos que motivaron ese expediente, ese proceso, no han cambiado ni han cambiado en la percepción que el juzgador tiene de eso. A eso me refiero, ¿ok? Listo. Entonces, vamos. Sigo en Corte Constitucional. Sí, sigo en Corte Constitucional. Vamos. Bueno, se debe acatar plenamente todos los procedimientos propios a cada tipo de proceso, siendo obligatorio su pleno agotamiento, lo que permitirá la toma de una decisión judicial o administrativa. Esto es, en otras cosas, el ADN del debido proceso. Miren esto es maravilloso lo que dice la Corte. Verán, todos los servidores públicos, acuérdense que por norma todo el mundo es servidor público. Hasta el presidente dice, yo soy servidor público. Salvo que soy de libre remoción, nada más. ¿Okay? Entonces dice, todos debemos acatar plenamente todos los procedimientos propios a cada tipo de proceso. Quiero que mentalmente, ¿alguien trajo el Código de Procedimiento Civil? No lo trajeron. ¿Se acuerdan del 1014? ¿Se acuerdan del 1014? ¿Quién se acuerda del 1014? ¿No se acuerdan del 1014? Dice, verán, el 1014 dice, la violación del el 1014 Código de Procedimiento Civil, ¿se acuerdan del principio de violación de trámite? La violación del trámite inherente a la naturaleza del proceso anula el proceso, dice. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú demandas en un juicio para cobrar una letra de cambio, estamos hablando de un juicio ejecutivo, ¿cuántos días es de prueba? 6 días. ¿Qué pasa si el juez da 10? Hay violación de proceso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuántos días tienes para contestar una demanda ejecutiva según la disposición? 3. ¿Qué pasaría si el tipo te da 2? Claro. O te da 4. Hay violación. Entonces, ahí en materia judicial tenemos violación de trámite, se llama. Ahí hay violación de trámite. Y esa violación de trámite anula el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Eso es función jurisdiccional. Ahora, si estamos yéndonos al principio de Corte Constitucional, dice, todo el mundo tiene que acatar. Esa palabra, acuérdense, porque con esa comemos. Hay que decirle al servidor público que tiene que acatar plenamente todos los procedimientos propios a cada proceso, a cada tipo de proceso. ¿Sí? Esa es la regla, eso dice la Corte Constitucional, y dice, siendo obligatorio su pleno agotamiento, hay que agotar el trámite, tienes que agotarlo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿quién está obligado a agotar el trámite? ¿El juez o la parte interesada? ¿El servidor? No, mija, el servidor. Tú como servidor público, no, tú estás obligado, esto es contra nosotros como servidores. Mira, dice, por eso lo leo, dice, 1, todos los servidores públicos debemos acatar plenamente todos los procedimientos propios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A cada tipo de proceso nacional, o sea, en todos los niveles. Dice,
Siendo obligatorio su pleno agotamiento. Por eso te pregunto, ¿obligatorio de quién? Es obligatorio del servicio público, de la institucionalidad pública. No podemos decir, bueno, como usted, lo que puede suceder es que lo que pasa en materia civil es que tú tienes un proceso que iniciaste para cobrar una acta de cambio, pero el tipo durante 18 meses no lo impulsó. ¿Qué es lo que tenemos allí? Abandono de la instancia, acuérdense. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que puede suceder es que el trámite se abandone, pero aún para declarar el abandono tienes que cumplir los plazos y los términos que dice la ley. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice ahí, y mira lo que dice para que veas el principio, lo que permitirá la toma de una decisión judicial o administrativa. Lo que la Corte dice es que cuando tú sigues el procedimiento propio, cuando catas que las cosas hay que seguir el procedimiento propio. 2, que es obligatorio su pleno agotamiento, cuidado, hay que agotarlo. Entonces tú te puedes permitir la toma de una decisión, y escucha, eso dice la Corte, judicial o administrativa. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Es maravilloso este fallo. Sigamos, vamos colega. 2. Procurar que el derecho fundamental involucrado en las decisiones se vea protegido de forma permanente y que se encuentre respaldado por procedimientos y formalidades preexistentes que permitan su vigencia. Lo que está haciendo esto es el corolario. Esto cierra todo lo que les he dicho esta noche. Verán, otro principio más dice, ¿verdad? Dice, procurar. ¿Sí? Y la procura, yo le puse esa palabra, el fallo no dice allí. Pero el punto práctico es la procura. ¿Qué es la procura? ¿De dónde nace la procura? La procura nace de mi fuero interior, nace de mi convicción, nace de mi moralidad, nace de mi ética. Porque yo al inicio, cuando me paré aquí, justamente aquí les dije, después de las 6, yo compro en la misma tienda que compran ustedes. Compramos el mismo papel higiénico, tomamos la misma agua. O sea, después de las 6 dejo de ser servidor público. Yo soy una persona igual que todas. O sea, me estoy poniendo en ese escenario. O sea, todo el mundo es igual. ¿Sí? Entonces, lo que digo es que, entonces, ¿qué es lo que a mí me convierte en una persona íntegra como servidor público? Es cuando yo procuro, cuando lo hago, activo mi accionar en función de mis convicciones. Convicciones que están sujetas ¿a qué? Al marco de la juridicidad. Yo no voy a hacer nada que la ley me esté prohibiendo. Voy a hacer todo lo que la ley me imponga. Por eso arriba dice acatar. ¿Ok? Entonces dice, procurar que ese derecho fundamental de todos nosotros que está involucrado en las decisiones. O sea, y por eso te decía, ¿cuándo tú sientes que te han violado procesalmente? Cuando un derecho fundamental tuyo, ese derecho tuyo, lo metieron en una decisión y lo afectaron. Mañana yo les exijo un expediente administrativo a todos ustedes y les digo, a cualquiera de ustedes, y les digo que les prohíbo ir al baño porque no considero que ustedes no tienen derecho a defecar. Afecto todos sus derechos. ¿Sí? Entonces, involucrado en mi decisión, un derecho fundamental de ustedes, voy a irme más arriba, al buen vivir. El buen vivir es ir a las 6 de la mañana al baño. Eso es parte de mi proceso. Si no veamos estreñidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Que el derecho fundamental involucrado en las decisiones siempre esté protegido de forma permanente. O sea, no es que hoy día se me antojó simplemente respetártelo. Yo todos los días que me levante y me siente y empiece a firmar el ejercicio de mis potestades, yo tengo que procurar que el derecho de cada uno de ustedes que están aquí, y cuando yo vaya donde ustedes con el tiro ya lo protejan y lo respalden por un procedimiento. ¿Por qué? Ahora les voy a preguntar y les voy a explicar por qué es necesario que se respalde por un procedimiento y formalidades legales que permitan su vigencia. ¿Saben por qué? Quiero que busquen el 173. Quiero que busquen el 173 y a ver quién me da la respuesta. ¿Por qué la Corte sostiene que tiene que haber el respaldo? Y se los voy a decir para que lo vean claro. ¿Por qué la Corte dice que se tiene que encontrarse, tiene que estar respaldado por un procedimiento y por formalidades preexistentes que permitan su vigencia? ¿Saben por qué? Ya encontraron el 173. ¿Quién me dice por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Saben por qué? Por la impugnación.
porque gracias a Dios el debido proceso se puede la violación al debido proceso se puede corregir. Este es el otro, este artículo es maravilloso. Vamos, pero fuerte. Artículo 173. Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la función judicial. Señores, una de las razones por la que este juez que lo hicimos destituir fue porque cuando lo destituyen, entra el nuevo juez, me siento, va la corporación financiera conmigo y le dicen, verán, aquí hay un atraco al Estado, aquí tenemos un problema, esto tiene que anular. Entonces el juez revisa, anula todo por violación al debido proceso y entonces terminamos recuperando más de $100,000 al Estado. Entonces alguien perdió plata, pero la plata era del Estado, se la estaban llevando, es una cuestión que no puedo decirlo públicamente. Entonces, pero gracias a Dios, pues entonces cuando me dice, digo, oiga, yo le doy gracias al 173, ¿por qué? Porque gracias al 173, todo acto, ¿qué dice? Todo acto de la administración pública puede ser impugnado. Y la impugnación, yo pregunto, ¿el recurso de nulidad es un recurso de impugnación? Sí, revisen el Código Civil. La nulidad es un recurso, acuérdense, es uno de los pocos recursos, es un vicio que afecta a un proceso y que tú, ubicándolo y determinándolo correctamente con el 346 y con el 1014, tú lo conviertes en un recurso. Y ese es el mejor de todos los recursos, porque acuérdense lo que dice el 356 del Código de Procedimiento Civil. ¿Alguien se puede ir al 356 del Código de Procedimiento Civil? En cualquier tiempo, cuando el juez, hasta antes de sentencia, encuentre que se ha violado el procedimiento, se ha violado la solemnidad, ¿qué hace? Declara la nulidad, pues. ¿Ok? Y eso funciona igual con los actos de la administración pública. La ERJAFE establece que hay actos que son nulos de pleno derecho y hay actos que son anulables por vía de impugnación. ¿Están de acuerdo? Ya se los muevo. Creo que es el 129 y el 130 del ERJAFE. Entonces, esto que está aquí, como ustedes verán, entonces ya tengo los dos elementos aquí. Entonces, por eso, ese respaldo de un procedimiento. Hay otra cosa más, se los doy como consejo. Cuando en un expediente un juez no los deje hablar, o el secretario no les deje presentar esto, o alguien les esté bloqueando, díganlo públicamente, pónganlo allí. ¿Sabe qué? Permítanme, quiero poner que en este momento se me ha violado mi derecho. El señor ha dado 10 minutos y lo han dejado. Pónganlo por escrito. Los jueces que ya están acordados o pactados o organizados, enseguida dicen, no, este no es poca eso, síganos hablando. Yo lo he hecho eso en la Inspectoría del Trabajo, en donde me ha tocado, donde quieren hacer alguna majadería. Yo digo, póngame por favor, quiero que deje constancia de esto, póngalo, quiero verlo por escrito. ¿Saben por qué? Porque les hago cuestionar el procedimiento, porque les dejo constancia que había una violación y él no la reparó en ese momento. Y hay otros que son medios bobos que dejan poner eso. Y ahí hay violación del debido proceso. Ya no estoy haciendo eso. Y si están, no lo hagan, no lo pongan, no permitan eso. No es que ya dejen constancia de la violación procesal. A eso me refiero. Y cuidado, que son los abogados que más plata ganan, son los que hacen esto. Así que, ahora, ¿por qué? Ahora, ¿cuándo tú accionas con el 173? Tú accionas con el 173, ¿cuál es la base del 173? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la base del 173? ¿Cuál es la base del 173? Para poder impugnar, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base, estimados amigos? Pues, vamos. Una botella de Bucanas. ¿Cuál es la base del 173? Ya, no es la impugnación. No es la impugnación. No, pero la base del 173, para que tú puedas impugnar, ¿qué tiene que haber? No, para que tú puedas impugnar, ¿qué tiene que haber primero? No, ese es el hecho. ¡Es el proceso! Tiene que haber proceso. Sí, en los actos administrativos podrán ser impugnados. ¿Cómo tú justificas la existencia de un acto administrativo? Tiene que haber proceso, pues. Entonces, por eso te digo, tengan cuidado. Por eso es que la Corte dice que tiene que haber el respaldo. Porque si no, no puedes impugnar lo que no existe. Pues, oiga, yo estuve el otro día parado ahí, dije esto y no me... ¿Y dónde está la constancia? Hubo el proceso, hubo el acto administrativo, aunque sea que te lo nieguen. No, es que yo vi, como ya vi que eso era, ya no quise, y por eso demando. No puedes. La única forma con la que tú puedas ejercer el 173 es que el acto administrativo exista. ¿Y el acto administrativo cómo se materializa? Tiene que materializarse. El acto, ¿cómo tú sientes cuando el Estado te friega? No por lo que te digan, sino por lo que tú sientas. Cuando tú vas a impulsar algo, dices, no tienes... ¿Dónde está? Aquí está. Claro.
La única forma que yo tengo para aplicarte, para someterte en un Estado democrático y constitucional es con la legalidad. Entonces, por eso es que la gente dice, bueno, ya me toca pagar, pues. ¿Cómo te cobro multas de $125 cuando es compañía en el SRI? O con $30, aunque te estás muriendo de coraje por no haberte olvidado. Te sacan la norma. Y te tiras al piso y vomitas y dices, aquí me voy a suicidar. Muérase. Pero usted le cobro igual. Tiene que haber normas. Los actos administrativos tienen que existir. Y tienen que tener un viso de legalidad. ¿Ok? Entonces, eso es. Ahora, para los que quieran, esto hay que hacer terminar, ¿verdad? En el 129 encuentran las nulidades del pleno derecho de los actos de la administración pública. Entonces, ahí lo van a encontrar en el ERJAF. Y en el 130, ahí vas a encontrar la anulabilidad. Ya, una cosa es el acto nulo de pleno derecho, que la norma dice, y cuidado, esto afecta a todo lo que es la administración pública a nivel de ejecutivo. Acuérdense, el ERJAF es el Estatuto de Régimen Jurídico de las Funciones Ejecutivas, ¿no? Así es, ¿no? Del jurídico administrativo, el JAF, ya, ok, de la función administrativa. Entonces, hay actos que son nulos de pleno derecho, que los tiene el 129, y son los anulables, que es el caso que les he estado planteando. Inclusive en este caso de este señor de Líes, yo no me agarré por el 130, me fui con el 129. ¿Por qué? Porque violó el debido proceso. Entonces, cuando les toque a ustedes atacar actos de la administración, no se vayan por la anulabilidad, busquen la constitucionalidad y allí, lo que tú dijiste, tienen una violación y funciona. Es mejor apuntar bien alto, bien alto. Entonces, ¿cómo se apunta alto? Busquen la Constitución, que van a encontrar un menú para todo lo que quieran. Esto es un comentario para terminar. ¿Yo ya puedo terminar? Ahí yo me hago una pregunta, desde hace 4 años estoy que me hago una pregunta. ¿Es debido proceso o sumiso proceso o sumisa parte procesal? Yo, como les contaba, he trabajado para este gobierno, he trabajado defendiéndolo en asuntos muy grandes. Soy el que liquidó casinos, me ha tocado defender la elevación de las actas de tarifa eléctrica, todo lo que he podido me han llamado a defender. Y cuando me ha tocado defender al gobierno me va súper bien. Pero también me ha tocado ya, cuando dejo de trabajar para Dios y el diablo, escojo uno de los dos, me ha tocado accionar contra el Estado. Porque aunque como soy abogado, entonces mi negocio es ir donde me paguen, porque no hago servicio público, o sea, yo tengo que pagar mis facturas. Entonces, en cambio, me toco con el punto de que en cambio tengo sumisión, o sea, me dicen, no hermano, ahora estás del otro lado, ya es el Estado y no puedo, y tengo que mantener la ilegalidad y la inconstitucionalidad porque si no, me van a sacar. Y entonces hay una paranoia que cuando ahora tú te defiendes de un acto administrativo que no es del Estado, que es de un servidor público que ha violado tus derechos, que por inepto, por ignorante, por corrupto o por hipócrita, que te los viola, y tú buscas a la función judicial o interpones los recursos, entonces hay un asunto gremial que uno no sabe a dónde acudir, ¿sí? Entonces ese es mi gran dilema. Entonces hay momentos en que ya digo, no hay debido proceso, lo que hay es sumiso proceso o dos, o la sumisión a la parte procesal y uno le dice, no te puedo hacer esto. Eso que ustedes ven allí dice, hácete amigo del juez, no le debe de quejarse, pues siempre es bueno tener palo donde ir a rascarse. Este letrero lo tenía un abogado que se llama Juvenal Cuadro Zambrano, que fue juez 24 de lo civil. Los que lo conocen, ¿se acuerdan que tenía el letrero de la entrada? Lo tenía antes de entrar a la puerta, ¿se acuerdan? Al lado donde estaba la secretaria, la manuesa. Entonces tú entrabas allí y Juvenal Cuadros era un caballero, y galán también, ¿verdad? Entonces, pero Juvenal Cuadros era un tipo que te permitía sentarte, te permitía poner, porque Juvenal Cuadros es un tipo que estudia mucho. Tú de él te podías hacer amigo y no había de mucho de qué quejarse, porque el tipo te atendía, el tipo resolvía en sus tiempos. Yo le tengo mucho aprecio. Entonces, y él tenía este letrero. Entonces tú entrabas a la oficina de él y entonces tú entendías que era mejor no pelearse con el juez para tener palo donde ir a rascarse. Ese principio para mí está obsoleto, porque ahora el punto es que uno va en el ejercicio de la profesión, sea contra administración pública de nivel ejecutivo, lo que sea, ya uno no puede hacerse amigo. Si lo están violando procesalmente, uno lo que hace es simplemente utilizar la norma constitucional. Ahora, ahí viene el punto, hacerse amigos de la Constitución, háganse amigos de la defensa de los derechos al debido proceso. Esa sería mi recomendación, porque yo no creo que funcione ahora esto de Martín Fierro. ¿Se acuerdan de Martín Fierro? Eso es Martín Fierro. Ok, gracias por haberme escuchado, que tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Nietzsche, estoy para servirles, ok.